Mira, ponte aquí. Cuando te diga acción. Sí. ¿Te diga acción? ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, Diego. ¿Tú cómo estás? Maravillosamente. Qué bueno, Diego. Porque es sábado y estamos vivos. Ay, sí, aunque hace mucho calor. Casi morimos de calor, pero... Por eso no salgo. Tú porque no pudiste evitar, no pude ¿verdad? evitarlo. Porque tú no quieres ir a mi consultorio a grabar. Porque no quiero hacer un podcast en otro lado. No, pero puede ser. Algún día. Algún día. Vimos Poor Things. Que aquí le pusieron... ¿Cómo le pusieron? No sé. Criaturas extrañas. Criaturas extrañas. Que siempre extrañas criaturas. Esos doblajes siempre me parecen muy desafortunados. Porque Poor Things es un muy buen título, ¿no? Sí. ¿Qué pensaste? ¿Qué te hizo sentir? Me hizo sentir muchas cosas. A ratos confusión. Sí. Siento que es muy... Eso ya es un éxito. Es un éxito, sí, porque sí abarca muchos niveles de todo, de realidades, de discursos, de emociones, y de emociones, bueno, mucha risa, o sea, como si gustosamente vi la película. Ajá. En otros momentos sentía como así, Poor Things, ¿no? O sea, pobre ella, ella la del presente y ella la del pasado, ¿no? Y pobres de los otros, incluso el tipo este que la secuestra. Llega un momento... El abogado llega un momento que sí me da pena, ¿no? Que digo, híjole, este pobre en la que se fue a meter. Tengo mucha curiosidad de preguntarte como varias cosas. Porque siento que es una película que habla tanto de la experiencia femenina como de la experiencia masculina muy profundamente a través de la sátira y como lo absurdo. Y que siento que cuando una película no pretende decirte qué pensar, sino más bien pregunta cosas o las pone ahí para que las veas, es mucho más efectivo en el sentido de que, pues, mucha gente llega a sus conclusiones diferentes, ¿no? O sea, me acuerdo que no la había visto, la vi apenas hoy. Pero leí una amiga fue a verla al cine y puso así como, entonces al final la felicidad es estar casada y tener hijos, ¿no? Y yo dije como, siento que no vimos la misma película. No vimos la misma película. Sí, en ningún momento sentí que esa fuera la tesis que podemos sacar de eso. Entiendo que también es un comentario como así como, voy a decir algo picante para que, ¿no? Pero se me hace chistoso y muy, muy bueno en la película, que tiene como, habla de todos estos universos filosóficos a partir de cada personaje. Y que justo esta amiga me recordó un poco al cínico, ¿no? Que dice, sí, pues es que todo esto no puede ser nada, que no sé qué. Y que Barber se llama. Harlett, creo que es. No me acuerdo. El actor es Gerard Carmichael, que es un comediante. Y le dice, creo que nada más eres como un niño roto que no puede cargar con el peso del mundo, ¿no? O sea, como ante la complejidad lo simplificas porque te causa demasiado estrés. Y siento que eso es muy sintomático de esta época y de muchas, pero como de ultra simplificar las cosas para poderlo poner en un lugar, ¿no? Y está hablando de tantas cosas que entiendo de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Porque a mí hubo cosas que me hicieron reír mucho y que decía, sí, la experiencia masculina es muy así, ¿no? O sea, como esta posesión del objeto y como llamarlo amor o como las inseguridades a partir de la propiedad privada y todo, ¿no? O sea, como que es muy muy incisiva en eso. Y luego como en las otras cosas de verla como primero como una cosa y luego como que a pesar de ellos desarrollan sentimientos por ella, ¿no? Y eso se me hizo muy interesante, como que siempre está tocado así. Y luego los chistes que cuando le está explicando a su aprendiz, dijo, y naturalmente pues tuve que hacer lo obvio, ¿no? Y dijo, ¿qué es lo obvio? Sacar el cerebro del bebé y ponérselo a la mujer. Eso ¿qué tiene obvio? De obvio? Sí. Claro, eso es lo obvio. Pero la lógica de la película sí es lo obvio. Sí. Para él es lo obvio. O sea, tenía dos criaturas semivivas, semimuertas. Una de ellas descerebrada, la otra
con posibilidades, ¿no? Potencial. Claro, sin cuerpo. Sin cuerpo, pero con potencial. Exacto. Y, y que creo que es como que cada personaje representa cierta como parte de la humanidad, ¿no? O sea, como que el papá médico God es como si fuera la curiosidad, ¿no? En un cuerpo. Y cada quien va como representando una parte y ella va descubriendo todos estos universos, ¿no? Este mundo como completamente desconocido para ella. Y cómo lo va absorbiendo me pareció como que estaba muy bien escrito, así como en... Esa parte me pareció fantástica, ¿no? Cómo o sea, cómo ella se va desarrollando, pero además, en algún momento creo que el aprendiz dice como ya no tiene andar la marcha torpe, ¿no? Que no es... O sea, es como un ensamble entre el cerebro del bebé que todavía no madura, que está aprendiendo a usar su cuerpo, pero ese cuerpo que también quedó dañado por el suicidio. Por el suicidio, ¿no? Entonces, esa parte de desarrollo es impresionante. Sí. Está muy bien hecha desde el punto de vista del desarrollo humano, ¿no? Como ella va adquiriendo el lenguaje, como al principio tiene poca regulación, como un niño de 3 a 5 años que avienta cosas, que escupe, que muerde, ¿no? Y como el papá adoptivo, ¿no? El doctor la va regulando, le va mostrando junto con la niñera, que resulta que también la niñera es muy la niñera, ¿no? Una mujer que no sabe de desarrollo humano, pero que sabe de dar manazos y decir que es que se volvió un poco puta, ¿no? Claro, sí. Entonces, esa parte está toda la película está súper bien lograda, pero el tema de desarrollo humano, porque vas viendo los estadios del desarrollo, el bebé de 3 años, después un niño que empieza a adquirir lenguaje y lenguaje escrito, después un adolescente rebelde que cuestiona todo y que está descubriendo la sexualidad en un cuerpo también bastante adulto, ¿no? Luego la etapa de la juventud también de descubrimiento de la sexualidad con el abogado y después esa madurez con un montón con mucho bagaje cultural, con mucho vocabulario. El vocabulario ves pocas veces el manejo del vocabulario en una película, ¿no? O sea, a ese nivel. A este nivel. De profundidad y como de claridad de etapas, ¿no? De claridad de etapas, pero además el uso del vocabulario adulto de alguien que tiene muchísimo bagaje, ¿no? Que tiene muchísima adquisición para los psicólogos, en la prueba de inteligencia, la primera cosa que se mide es el vocabulario. Porque en la medida que tú tienes palabras, tienes posibilidad de no solo de comunicar, pero no solo es la comunicación hacia afuera, sino la capacidad de construir cosas dentro. Y entre más herramientas tienes, más palabras tienes, más... Bueno, no todo el mundo, pero en general es una aproximación, porque no podemos decir que es una medida exacta, porque no hemos logrado eso en la psicología, pero es una aproximación de qué tan capaz eres de construir internamente conceptos, como la capacidad de abstracción, por ejemplo. Sí, tiene unas líneas muy chistosas, o sea, unos diálogos, porque justo respecto a eso, cuando dice, estás leyendo demasiado y has perdido el encanto, esa manera tan encantadora que tenías de hablar como antes, que era como medio un niño torpe que sabe muchas palabras complicadas, pero hay otras que desconoce. Y dices como... Eso resume en muy, muy eficientemente quién es este personaje, ¿no? O sea, lo que quiere, cómo la ve, lo que necesita. Claro, era divertida mientras solo quería sexo, ¿no? Sí, cuando es como... Y no habla mucho y está ahí. Y es fascinante, ¿no? Que es como esta cosa del male gaze. Y creo que eso está como muy bien escrito como burla, ¿no? Aunque se burla de todo, pues. Sí, se burla de todo. Hay muchos momentos, ¿no? Como cuando están cenando con la otra pareja. Sí. Que parece que ella se está comportando... No,
como que todavía no entiendes bien, todavía no cuaja bien que se está comportando como adolescente. Ándale. Parece que se está comportando como un niño una niña de primaria que la llama y le dice te vas a portar bien y solo vas a poder decir 3 cosas, ¿no? Ajá, Que es sí. que adorable o algo así. Sí, delightful. Delightful, this is crunchy, ¿no? Sí. Y que entonces ella empieza a decir, ¿y cómo está tu papá? Se está muriendo. How delightful, ¿no? Sí. Claro. What a wonderful thing. Sí. Sí. Ese no es un niño de primaria, ese es un adolescente Sí, que ya está ahí. lo está retando, ¿no? Sí, que está pasando además por esta etapa de ultra energía, ¿no? O sea, tanto sexual como toda. De toda. Y- Que y se ya sale y estás como- quiere conocer Sí. y se come. Ahora sí que se come el mundo, ¿no? Sí. Está comiendo. Los vestuarios me gustó mucho cómo van informándote también de eso, ¿no? Sí. Que en esa parte en la que él se queda dormido y ella se va, tiene un vestido como de Blancanieves, ¿no? Y que es como, ok. Cada etapa está como definida por un estilo, no solo el vestuario, sino el color. La ropa se va volviendo como cada vez más sobria y más como definida, ¿no? Sí, al inicio anda con un camisón y Sí. un pañal, ¿no? Entonces es como un bebé. Y todo es blanco y negro y así, ¿no? Bueno, también ajá. entiendo que lo del blanco y negro es porque le falta color a su vida, ¿no? Sí, pues está encerrada, solo está conoce. encerrada y solo conoce al aprendiz y al doctor. Que cuando eres bebé es así, ¿no? Pues conoces tu cuna y ya. No sabes más. Nada más se te olvida todo, entonces. Bueno, pero en particular a ella no la sacan a ningún lado. Claro. O sea, su salida es al jardín. Ajá. Al Sí. jardín de la casa. Sí, me encanta cuando... Hay como muchas cosas que dicen que son incómodas, pero que además son así. O sea, como cuando le dice al doctor que se tiene que casar con ella. Así. Y le dice, pero yo pensé que usted, ¿no? Y dice... Primero le explica que es un eunuco. Que eso también es importante, el orden. Primero le explica, no puedo. Y luego dice, mis sentimientos de padre le han ganado a mi deseo por ella. Que es como... así es, ¿no? O sea, por lo que me has contado. Como que el análisis de Freud es muy así, ¿no? O sea, como el deseo se desarrolla a partir de que naces y es mutuo en un sentido biológico, supongo, ¿no? O sea, Ese es un poco más Bowen y sus colaboradores, los etólogos. bueno. Pero es como decirlo así, pras, ¿no? Y por eso es como... Por eso es chistoso y a la vez como perturbador y te lleva como a estos lugares. Porque socialmente es muy escondido, ¿no? Y que en la película también se habla mucho de eso, ¿no? No, compórtate porque... Eso Sí, no y se hace en público. Que incluso antes de explicárselo, hay una escena en la que ella está tirada encima de él y le tiene la pierna puesta en la Ajá, pelvis a y le dice, él, "Quédate", ¿no? Ajá. Y que le dice, quédate, que parece... O sea, como que no sabes bien si hay algo de erotización en esa relación o no, pero ahí sí llamamos a Freud, porque sí hay una parte, no de erotización sexual, sino de, pues, de amor así muy íntimo Sí. con el cuidador primario, ¿no? O sea, Claro. el niño puede dormir con sus papás sin que eso signifique que hay una erotización, que hay una sexualización en el vínculo, Claro, pero es como una frontera... que puede ser difusa Gris. para el observador, no para quien está en la relación, Ándale, sino para el exacto. observador. Creo, eso es como muy importante, justo, porque es como... Y por eso creo que la gente puede ver distintas películas, porque, a pesar de ver lo mismo. Porque si no tienes un ojo muy crítico, pues le pones tu juicio a las cosas, ¿no? Inmediatamente. Y entonces como, esto significa que entonces que esto está bien, o esto significa que está condonando esto, o está diciendo que esto está mal. O sea, como que... Pues no, es un universo que existe. Y que se atraviesa por el filtro de cada uno. Porque yo los veía y pensaba justamente eso. ¿Será que el doc se va a enamorar de ella? ¿Será Claro, que no? ¿a dónde va esto? ¿A dónde va? Y entonces ya cuando te hacen la aclaración es, se puede quedar en la cama con ella 1 y 1000 veces sin que ese vínculo se sexualice. Claro. Pero es muy explícito que esa razón es porque no tiene órganos sexuales, ¿no? Porque lo que él dice otra cosa que me pareció muy al principio. Dice, la sexualidad del hombre siempre es obscena. O algo así, ¿no? Y por eso tiene que ser... Algo que dice. Esa es la lucha eterna. Algo así.
Y luego el abogado lo vuelve a decir en otras palabras. Y luego el marido, el que aparece al final, spoiler, lo vuelve a decir, ¿no? O sea, es como... Siempre la sexualidad femenina y masculina están ahí como una especie de juego de serpientes, ¿no? Que se están persiguiendo uno al otro. Y como... Para que una exista, la otra tiene que someterse de alguna manera, ¿no? O sea, como que la sexualidad masculina demanda que entonces la sexualidad femenina se comporte de una manera como estrecha y... decente. Sí. Decente. No en su total potencial, ¿no? Porque está mal. Entonces... Sí. ¿Qué significa? Entonces es una puta, ¿no? Y la otra es que la sexualidad femenina demanda que el hombre pues ocupe un lugar específico también, ¿no? Y pueda ser como intercambiable. Y es como interesante que pues ninguno de los dos está realmente conforme con este acuerdo naturalmente, sino siempre alguien tiene que ceder, ¿no? Y que cuando descubre la prostitución y le dice al abogado le dice... ¿Cogiste por dinero? Y eso es como, eso es lo peor que puedes hacer. Así como, ese personaje es un abogado horrible, ¿no? Que hace puras cosas. O sea, bueno, la secuestró. Sí, o sea, la secuestra sabiendo que es como, no sabe nada. Pero ella es muy perceptiva a pesar, o sea, no es realmente inocente, ¿no? Sino es como poco experimentada, pero no es inocente. Es ignorante en el sentido de que no conoce, ¿no? Sí, no ha experimentado muchas cosas, pero sabe... percibir, creo que ese hombre no es bueno para mí, pero quiero explorarlo. Y sentí como, esas son todas mis amigas cuando teníamos como 15 años. Y decían como, no decían eso, pero esa era la vibra, ¿no? Así como que me da miedo, pero por eso quiero ir. Y es muy así, pues es la aventura, ¿no? Sí, quiero saber de qué tengo miedo, ¿no? Claro, y cuando ya es más madura y estudia y ya como que entendía un poco más, ya pasó por todos estos hombres y por todas estas situaciones. Y ahora estoy en esta etapa en la que me encuentro preguntándome por qué me pareciste atractivo en primer lugar, ¿no? Y siento que a lo largo de mi vida he escuchado estas mismas cosas, pues en muchas experiencias. Por eso te quería preguntar como cuál es tu opinión de la experiencia femenina a través de esta película, ¿no? Como vida. Sí. Un poco lo que dices, ¿no? Esta exploración que está cercenada por la cultura. En la cultura que nosotros conocemos. Claro. ¿No? Sí. Habrá que preguntarle a Margaret Mead qué se fue a encontrar en las Islas Polinesias o de aquel lado del mundo, en África también, porque se encontró cosas diferentes. Claro. Incluso para escribir, para acuñar el término de género, encontró unas tribus en las que las mujeres eran las proveedoras y los hombres eran los encargados de criar niños. Y aparentemente, bueno, lo describe Margaret Mead, las personalidades eran como lo que conocemos de este lado del mundo como femeninas y masculinas, pero al revés, los hombres que hacían la crianza eran mucho más delicados que las mujeres que salían a traer el sustento para la casa. Entonces, bueno, en nuestra cultura, la sexualidad de las mujeres está cercenada por la cultura. También la de los hombres, no digo que no, pero como dices, de maneras diferentes. Hay un espacio, por ejemplo, para la sexualidad de los hombres en el que es permitido, ¿no? Si es con prostitutas, si es con mujeres con las que no se van a casar, ¿no? Mujeres que que son de segunda, tercera y hasta quinta clase. Pero si son las esposas castas y vírgenes, entonces hay partes de la sexualidad que no se explora con ellas. Quería, antes de que sigamos con el tema de la sexualidad, hay un momento, la película es en blanco y negro, ella insiste en salir de la casa, ¿no? Porque quiere conocer, quiere saber qué hay fuera del mundo, y cuando sale con el aprendiz y el doctor todo es de colores, ¿no? Esas son como las salidas. Partes. Empieza hasta a pintarse. Hasta que hace un berrinche, ¿no? Porque también cuando el abogado sube a la azotea a verla, también ahí es un poquito como ya no es blanco y negro totalmente. Se granula un poco Sí, el vestido es así como medio amarillo. Bueno, y esta sexualidad, que como ella es un experimento,
cuando ella empieza a encontrar la genitalidad, ¿no? Que dice, qué bien se siente esto, ¿no? Y empieza con el plátano y el pepino y la manzana. Y entonces que primero la encuentra la niñera y medio que se horroriza y mejor se va. Sí, porque dice, mira, te voy a enseñar cómo. Sí, ¿no? Y la otra vez, no, ni se te ocurra tocarme. Y después aparece el doctor que se horroriza, pero tiene o sea, se aparece el aprendiz y tiene al doctor respirándole en la nuca y entonces dice como, no la vamos a regañar por eso, ¿no? Al doctor no le horroriza, o sea, el doctor es un poco lo que espera. Él no espera que haga una cosa o la otra, él solo la está observando, como buen investigador la está observando, y sabe que así como él es un eunuco, que le agradece a su papá que lo haya castrado, porque entonces ya no se distrae con esas cosas, ¿no? También entiende que ella va a pasar por el proceso de la sexualidad. Y entonces me pareció así, ¿no? Como si a las niñas no nos pasaran, a los niños también los pasan por ese tamiz de no te toques y hay cosas que se hacen en privado, pero aún así hay una diferencia grande. Los hombres tocan los genitales donde sea. A las mujeres no nos está permitido. Nosotras no nos rascamos los genitales y decimos, pero es que nos da comezón, ¿no? Los hombres dicen, es que me da comezón. ¿Y tú qué crees que a las mujeres no? O sea, ¿por qué razón biológica solo los hombres tendrían comezón? Claro. ¿No? Me da comezón en el resto del cuerpo, ¿por qué no en los genitales? Entonces, es ese paso que además, como dices, lo pone en la mesa y dice, ahí tú haz lo que puedas con eso. Y entonces uno lo filtra por su cultura, por sus enseñanzas en la familia. Habrá quien la vea ahí masturbándose con la manzana y diga qué cosa tan fea, ¿por qué les permitieron hacer esta película, no? ¿Por qué no les censuraron esas escenas? Y pues yo lo que pienso es, ¿y cómo por qué? Pero ¿no? Además, pues no sería esa película, ¿no? No sería esa película, pero justo... Estamos hablando de cosas de esta manera. Justo eso es lo que la película pone en la mesa, ¿no? O sea, ahí está... No pone a un hombre con su sexualidad, eso ya lo hemos visto mucho. Pone a esta mujer y dice, hagan lo que puedan con la sexualidad de las mujeres, ustedes, el público, sí. Haga lo que quiera. Esto es lo que pasa también en las mujeres. También hay un despertar y un descubrimiento de la sexualidad que en este caso no está muy coartado, ¿no? Hasta que llega el asunto del pepino y el aprendiz le dice, no, el pepino no, y ella dice, no, ven, te voy a enseñar, y claro. Entonces la trae y le dice, eso es políticamente incorrecto. No oigo que le diga, lo puedes hacer en privado. No, y ella lo hace, pero con vergüenza. Y ella lo empieza a hacer con vergüenza, que es justamente lo que ocurre con la sexualidad. Eso pasa en muchos niveles, porque además el abogado cuando sube, le dice una frase como así como, las formas sociales nos van a acabar con nosotros, algo así, ¿no? Y lo dice primero como, le conviene que ella no crea eso para que sexualmente se le ofrezca. Y luego cuando eso empieza a suceder en el mundo, cuando están en el barco y conoce a la señora y al el muchacho, él el otro le dice lo mismo. Harper, ¿no? Eso es Harper, creo que es Harper, sí. Y le dice, las formas sociales son la muerte o algo así. Y él dice, bueno, eso es más o menos cierto. O sea, como ya le dejó de convenir su propia ideología y es como, no, esto solo se acomoda a cuando me conviene. Y creo que eso pasa con la misma película. O sea, como la gente que la ve le horrorizará lo que más esconde, ¿no? O sea, lo que no quisiera que fuera cierto. Pero vemos todo, ¿no? O sea, vemos como todo el panorama. Y como el sádico que la quiere castrar, ¿no? Que es como, y así ya no te vas a preocupar de nada. Y la sinceridad de ella al decir como, sí, eso tiene su lado como interesante, pero no me interesa, ¿no? O sea, no realmente me interesa, sino suena a un descanso. Pero no quiero. Y creo que justo lo que decías de las etapas, o sea, está como muy
bien descrito. Porque supongo que al final de la película ya tiene como... Sí, 35, ¿no? Sí, pasa. O sea, está como a la edad media. 35, sí. Y que es cuando... Pues digo, también tiene una vida muy intensa. Pero sí siento que pues todas las etapas que está diciendo que sucedieron, las cosas que le suceden, todos pasamos por eso. Y hay cosas muy femeninas, pero hay cosas también universales, ¿no? Como sociales. Y como el entender... Siento que esta frase que dice cuando va con su amiga / amante a la reunión socialista. La que era prostituta también. Sí, que dicen, no, ahora vamos a nuestra reunión socialista. Y el abogado está ahí como vuelto un loco. Y dice, nosotros somos nuestro propio medio de producción, ¿no? Que es como, entendimos que nos tenemos que explotar de alguna manera, porque nos van a explotar. Esta es la manera que escogemos nosotras, ¿no? Y que creo que eso, por ejemplo, le causó muchísimo ruido a un sector del feminismo. Como diciendo... como si fuera una condonación, ¿no? Sí, porque no queremos la prostitución. O sea, al final sí hay mucha discusión alrededor de si vender o no vender los cuerpos de las mujeres, independientemente sexualmente, de quién los venda. Es que siento que justo esa es la discusión más interesante, ¿no? Como lo moral y lo físico y lo ideológico y todo se mezclan. Bueno, entonces lo sexual es lo que está mal, pero si es trabajo forzado, entonces no está tan mal, ¿no? Es mejor ser esclavo que ser prostituta. Y siento que eso está en todos lados de la película, ¿no? O sea, como en... Esto existe, esto se ve así. Ella lo ve así ahorita. No quiere decir que esté bien o mal. Solo es como está pasando por esta etapa, ¿no? Y que yo creo que eso es algo que los hombres quizás no experimentan de esa manera, ¿no? O sea, tú como hombre pues vas y sabes que tienes que trabajar en algún momento... Y eso implica esfuerzo físico y todas estas cosas, pero no implica tu sexualidad en casi ningún nivel, ¿no? Y las mujeres rápidamente entienden que su subsistencia depende de su sexualidad en gran medida, ¿no? O sea trabajo sexual, o sea, pues tengo que casarme con alguien o tengo que... O trabajar, simplemente trabajar. Pero trabajar en un medio en el que me van a sexualizar, o sea, y de eso depende. Exactamente, ¿no? A eso me refería, trabajar en una oficina, pues... En un desde hospital. Lo que significa ser mujer, que siempre está sujeto a eso, ¿no? Y que además esta discusión de quién te sexual, o sea, quién te esclaviza sexualmente, era una discusión que Octavio Paz tiene en El laberinto de la soledad, ¿no? Justamente dice, los mexicanos somos hijos de la chingada, que es muy diferente de ser hijo de puta. Dice, la diferencia radica en que las putas escogieron, que lo escribió en los 50, pero bueno, por ahí asomaba algún reducto de que algunas mujeres podían decir que sí o que no a la prostitución, porque para los 50 y para atrás muchas mujeres no escogieron, las esclavizaron también. Claro. Pero dice, en cambio, ser hijo de la chingada la diferencia radica en que la chingada es la Malinche, que es esta mujer que traiciona a su propio pueblo para ofrecerse a Cortés y para ofrecerle una nación entera, ¿no? Una cosa también un poco desproporcionada, pero al mismo tiempo simbólica de que la Malinche no pudo escoger. La Malinche era una princesa que de todos modos iban a sexualizar e iban a esclavizar. Entonces su sitio menos incómodo era ser la amante y no la puta de Cortés, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, dice Paz, es que los hijos de la chingada traicionamos a todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo, o sea, de ahí hace todo un estudio del verbo chingar y dice, siempre nos están chingando, nos estamos chingando a alguien. En el caso de las mujeres, con esta amplia explicación, y en el caso de los hombres, entre muchas cosas, está el asunto del albur, de cómo sometes al otro. Claro, quién se chinga, quién, perdiendo de vista que en el albur, que es chingarse al otro sexualmente. Escogérselo. Sí, pero si te lo estás cogiendo, entonces tú también tienes que participar
de la homosexualización que le estás haciendo al otro. Claro, pero es como la visión machista de que si tú eres el que penetra, no eres gay, ¿no? Exacto. Que siempre me ha parecido chistoso. Sí. Siento que el machismo es muy gay en general. Sí. El otro día estaba escuchando... También lo dice Paz, ¿eh? Eso Claro. también lo dice Paz. Sí, pues no creo que sea nuevo, ¿no? Es como... un güey estaba hablando de la experiencia de ir a un table y que le parecía una experiencia muy gay. O sea, como vamos a ir a juntarnos entre hombres, a excitarnos sexualmente, viendo mujeres, pero todos juntos aquí, sudando y así como muy... Y digo como... Y era un güey que es gay que dijo, sí, yo he ido a esos lugares, a esas reuniones y siempre termino cogiéndome a alguien heterosexual, entre comillas, ¿no? Porque es como... Pienso como sí, es chistoso. Es como negación del placer al mismo tiempo, ¿no? O sea, como represión sexual, pues tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Y una de ellas es esa, como tengo que exacerbar una cosa para compensar esto que estoy sintiendo, que es muy contradictorio con lo que me dijeron que era propio de mí, ¿no? Que es justamente ese momento en la película en el que a ella la llaman y le dicen, esto no se puede hacer en público. Claro. Y está curioso que estás diciendo todo esto y justo la escena del marido, ¿no? Que le dice, entonces mis opciones son que me castres o que me mates. No me gusta ninguna, pero prefiero que me mates. Sí. Y es un poco así, pues es como... Siento que toca muchos temas de manera muy, muy mordaz y como muy exacta y juguetonamente, ¿no? Porque hay una parte, hablando de la prostitución. La prostitución de pronto me parece que es como... Es un tema difícil, pero además es como una gran analogía de muchas otras cosas, ¿no? Y es en parte una buena analogía porque lo sexual de pronto está muy ligado a lo humillante, a lo más humillante posible, al peor daño que te pueden hacer, ¿no? Esa es otra pregunta que te quería hacer ahorita que termine esto, pero va de eso. Hay un comediante que utilizó la lectura de un libro que se llama American Pimp para explicar el capitalismo, ¿no? Y decía como rápidamente es la historia de que tú tienes una prostituta que genera mucho dinero, es la que más dinero genera, pero todas las prostitutas eventualmente se vuelven locas porque es un trabajo muy explotativo, ¿no? Entonces, un buen padrote sabe cuándo eso va a pasar y entonces puede hacer algo para sacarte más. Que eso también pasa en la película, ¿no? Pasa varias veces con la madrota. Y le dice, lo que haces... Y genera es un chiste muy largo, entonces genera como un escenario absurdo en el que él finge, le da una chamba para que duerma a un güey para que lo roben, pero entonces no lo roba, sino lo mata, entre comillas, y entonces dice, no, pues esto está muy difícil. Vete a esconder, yo te cubro, pero vas a tener que trabajar para mí otro tiempo. Y entonces dice, sí, lo que tú quieras, ¿no? Por el miedo a algo peor. Y así le saca más jugo, ¿no? Que es lo mismo que la madrota hace con, primero, un poquito de violencia, y luego, no, pero este es mi bebé y necesito ayudar, ¿verdad? Si trabajas, todo va a estar bien para el bebé, o quieres que el bebé sufra. Y luego la otra es que le lleva chocolates y esto. Y ella se da cuenta de la manipulación. Y la otra le dice, sí, pero ahorita estás pasando por esta parte que es la parte oscura. Pero luego viene la parte chida en la que ya controlas todo. Y la vuelve a morder y es como... todo el tiempo te están diciendo, no, pero ya casi llegas, ¿no? Yo siento que la religión es muy así, ¿no? Es como, no, trabaja muy duro, cumple con lo que tienes que cumplir y cuando te mueras, pues te vas a ir al cielo y todo va a estar bien. Y es esta manera de poder explotar a otra persona hasta los huesos, ¿no? Históricamente se ha hecho de muchas maneras. Lo sexual me parece que es una manera muy efectiva de utilizarse justo porque la sociedad le da ese peso. Como tú decías hace rato, que en otras sociedades, en otras culturas, eso quizás no es así. Lo sexual no es tan importante a un nivel de castigo o de humillación o de represión. Entonces ahí explotar a alguien de esa manera ya no es tan posible, porque ya no se vería como una explotación terrible. Sí. Es que eso es lo que pasa, por ejemplo, en estos escritos de Margaret Mead, ¿no? Ella se encontró un sitio en el que no había prostíbulos, ni prostitución. Había una casa del amor. Sí, es la que contabas. Entonces, la gente no se prostituía porque no era solo necesario. No era necesario, ¿no? Y porque
el sexo no era motivo de comercialización. Claro, la comercialización viene de la represión, ¿no? O sea, del tabú. Sí. Esto está prohibido, no lo puedes hacer con cualquiera. Viene primeramente de la cosificación de las mujeres. Claro. O de los menores, porque también se prostituye a los menores. Entonces viene primero de esa cosificación. Tengo este objeto que a ti te interesa, pero además tú no puedes tener sexo con cualquier persona, ¿no? No te puedes ir a acostar con cualquier persona. Sí, es difícil. Es difícil, y en otras épocas, si además iba a ser la madre de tus hijos, tenía que llegar virgen al matrimonio. Claro, porque si la sexualidad tuviera una connotación más positiva en el mundo, no podrían venderte nada con eso, ¿no? Está el Kama Sutra, por ejemplo, como ejemplo de muchas otras maneras de mirar la sexualidad, ¿no? El Kama Sutra, por cierto, las primeras líneas ya técnicas del libro es cómo los genitales de los hombres y las mujeres tienen ciertas formas y tamaños que son más compatibles unos con otros, ¿no? Entonces, es una cosa que mira la sexualidad también. El Kama Sutra mira la sexualidad desde varios niveles, porque pensaría, o sea, como que en el imaginario popular el Kama Sutra es como esta onda tántrica del sexo, y no solo eso, también tiene cosas muy técnicas de lo técnico del sexo, ¿no? Que puede ser más placentero, qué forma de pene te resulta más placentero si eres mujer, y qué forma de genitales femeninos te resultan más placenteras si eres hombre. Sí. Entonces, ahí tienes un ejemplo de que hay una idea para esas culturas, para estas culturas orientales, en otra época, por cierto, en las que la sexualidad no era un asunto, pues por lo menos tan prohibido, porque ahí hay un buen estudio. Alguien se fue a asomar en los genitales de hombres y mujeres para determinar que había diferentes formas, ¿no? Que la morfología era diferente. Todo un estudio. Todo un estudio, y que además habla de parejas, no habla de prostitución, habla de parejas, ¿no? De cómo conjuntar al yin con el yang, ¿no? Y así son el Jung, no me acuerdo cómo lo nombra. Una mitad y la otra. No, a los genitales. En específico. Bueno, que es como embonan, digamos. Sí. Como piezas de rompecabezas. Pero, ok. Sí, como, digamos, otras maneras de vivir la sexualidad es posible. El esquema está como actual, occidental. Está como muy permeado de lo económico y de lo... Sí. Porque lo social sigue a lo económico, ¿no? Lo religioso sigue a lo económico. Como que todo va de acuerdo todo se revuelve en sí mismo, ¿no? O sea, el sistema es como completo. Es un sistema completo. Porque te iba a preguntar otra cosa. O sea, cuando se habla de género y de... tanto de expresión de género como de lo trans, como de la liberación sexual de las mujeres, pero también de los hombres y de todo, ¿no? O sea, como la descolonización, ese tipo de conceptos que son como anti-establishment y son como anti-opresores, porque sí hay una opresión sexual, ¿no? Hacia todo el mundo, en realidad. Por eso causan tanto odio, porque hay mucho odio respecto a la diferencia, ¿no? O sea, cuando alguien cuestiona estas cosas, o solo habla de eso, o solo se expresa de una manera diferente, hay un sector social gigantesco que reacciona muy violentamente ante esto. Es cuando ves un señor caminando en falda en la calle, ¿no? Con las patas peludas, además, qué cosa tan fea. Sí, exacto. La gente se pone así, ¿no? Se pone a decir estas cosas. Y le dicen esas cosas a las mujeres históricamente en todos los sentidos, ¿no? Como lo que decíamos hace rato. Bueno, me contabas. Pero es como si meterte con el cuerpo de una persona, con su apariencia, con su expresión, con su sexualidad, que además pues no está cogiendo enfrente de alguien aquí contigo, ¿no? Pero tú estás llegando ahí
solito. Y te estás metiendo en su vida sin que nadie te haya invitado, ¿no? Y es como... La reacción tan fuerte viene como de reconocer sus propias represiones. O sea, como yo soy una persona reprimida que tengo estos deseos no cumplidos, lo cual me frustra. Vivo una vida muy frustrada porque quisiera que esto fuera así, pero las reglas dicen que no. Entonces yo me tengo que ir con las reglas. Y entonces cuando veo a alguien que alguien no sigue las reglas, siento que me están traicionando, ¿no? Porque yo seguí las reglas y soy miserable y tú te ves feliz y no estás siguiendo ninguna regla. ¿Y por qué tú sí, yo no? ¿Es algo así? No admitido, porque... Puede ser un poco de envidia, sí. Puede ser también mucha rigidez. O sea, las reglas también nos dan cierta comodidad. O tranquilidad. O tranquilidad. El mundo es esto. Yo puedo manejar esto. Así es. Y por cierto, eso es parte de la crianza. Cuando tú les enseñas a tus hijos que si, o sea, les pones una regla y si la siguen, la cosa va bien, pero si no la siguen, va mal. Tus hijos aprenden que hay un mundo estable y eso necesitan los niños en general. Piso. Hay piso y unas reglas que le dan también mucha comodidad. Cuando a los niños no les enseñan reglas, ¿no? Y no, o sea, salen a la calle y se atraviesan y ya los avienta uno, les dice algo. Se enfrentan al salvaje mundo real. Y porque no están siguiendo las reglas, también la pasan muy mal. Esa es una pregunta muy interesante que justo te podría hacer ahorita. Porque una amiga que tiene hijos le acaba de pasar algo así, como... ¿Cómo le dices a un niño? Y lo convences además, porque es difícil convencer a alguien de que esto es buena idea, ¿no? Porque le dices, no, es que tú tienes que no ser violento, ser amable con todo el mundo, procurar que la gente sea chida, ¿no? Tú ser chido con la gente. Y luego hay gente que es violenta con él en el mundo. Otros niños que no tienen estos parámetros o pues nada más vienen de lugares violentos, lo que tú quieras. Y entonces le dices, no, pero sí te tienes que defender. Ah, ok, entonces se defiende. Y luego se defiende, entre comillas, pero de alguien mucho más débil, ¿no? Y es como, no, o sea, pero en este caso no. Y es como, a ver, tú me estás diciendo que yo puedo hacer esto, ¿no? Y luego esta otra persona que tiene toda la capacidad de destruirme, tengo que no defenderme por X o Y, ¿no? Y es como, tengo que estar todo el tiempo pensando en hacer cosas positivas por los demás. Sin embargo, hay gente que siempre va a quererme chingar. Y no debería de responder. Se van haciendo correcciones a las desviaciones. Eso lo consideramos una desviación. Claro, pero eso lo consideramos una desviación. ¿Quiénes? Porque hay... No, los papás, pues. Claro, pero ¿quiénes son los papás? Es que ese es de dónde viene... ¿Cuál es tu universo de límites? ¿No? O sea, porque hay papás que ven... Ah, no, hay papás que dicen, ve y mátalo. Ajá, exacto. Hay de todo, golpéalo, ¿no? Hasta que se muera. Digo, muchos bueno, no lo mates, pero sí golpéalo. Sí, pero luego si los matan. Incluso los papás que dicen, si te vuelve a pegar, yo te voy a pegar a ti. Ah, exacto. Sí, es como, pues, porque te andas dejando por porque pendejo. no vas a la escuela y te quejas y ves que la escuela haga algo. Claro, pero es esta cosa, esta mentalidad de tengo que prepararlo para el salvaje mundo y él tiene que entonces ser capaz de ser un lobo o whatever, ¿no? O sea, como que se va por ese lado. Yo entiendo que es como, idealmente, pues todos tendríamos valores similares, pero no es así. No. Idealmente, muy idealmente. Cada familia es un universo diferente. Claro. Aunque tengamos la misma cultura y compartamos muchas cosas de la cultura, cada familia es un universo diferente. E incluso generacionalmente, ¿no? Ah, también. Porque lo que ella le sucede es que viene de un lugar muy violento, en el cual, pues su padre les habría dicho otras cosas, ¿no? Los habría condicionado, humillado y violentado hasta que ellos hicieran lo mismo. Y ella pues obviamente no quiere hacer, bueno, no sé si obviamente, pero ella no quiere hacer eso, ¿no? Quiere como romper el ciclo de violencia, pero al mismo tiempo le cuesta trabajo de como cómo le explico. Y sí, obviamente es por caso, ¿no? Cada situación es diferente. Si un niño llega y le saca una navaja, luego los niños, pues, si están muy protegidos, no van a saber muy bien qué hacer, pero luego pues, sí pueden correr y decir, mamá, ¿no? Y es como... Pero luego ella, ¿qué va a hacer? Porque ese niño tiene una navaja. ¿De dónde la sacó? Viene de su casa. En su casa esto está pasando, ¿no? Y alguien está permitiendo que esto pase, pues. Y es como meterte a ese universo también. Al universo de la violencia. Que es pues, universal. O sea, siento que la época más violenta que vives es cuando eres niño, ¿no? O sea... Depende del contexto.
Depende mucho del contexto. Sí, claro. O sea, generalizando, es como cuando eres niño, estás experimentando a otros niños y no hay límites en muchos aspectos, ¿no? O sea, como te meten a un cuarto donde hay otros niños y es como, bueno, vas. Y en mi época era como, vas y pues nos vemos al rato. Y no hay adultos o el adulto que está como en un nivel de apreciación, sensibilidad y compromiso contigo muy bajo. Entonces, un poco es la ley de lo que pase ahí, ¿no? Hasta que no alguien apuñale a alguien o le saquen un ojo. Sí, ¿no? son las desviaciones, ¿no? O sea, hay un comportamiento que está más o menos homologado hasta que hay algo grave. Hay algo que hace una crisis. Lo cual y grave esa crisis es variable. Grave es variable. Sí, es muy variable. Me acuerdo que había un niño en mi salón que tenía algún tipo de condición mental, que no sé cuál es. Pero de determinada hora se ponía muy violento. Y por alguna razón yo era el objeto de su violencia. Bueno, me sentaba al lado de él. Eso no ayuda. Eso, claro. Y no sé, me dio una patada, ¿no? Y no había consecuencias para él en el sentido de, no, es que está enfermo. Y yo sí, pero porque yo tengo que pagar con eso, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el punto? Luego me arrancó pelo una vez, ¿no? Así, de que tuvo un ataque de ira. Y y bueno, eventualmente dejó de ir a la escuela. Entonces sí hubo consecuencias. Pero es Sí, pero mira, esto de estar enfermo, yo entiendo que está enfermo. Pero igual les he dicho a algunas escuelas, ok, el chavo está enfermo. ¿Y después? Claro. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí. Porque necesita atención especial. Exacto. O necesita atención especial o... Ok, tú me dices que está enfermo, pero... ¿Y entonces qué? Lo ve, está en tratamiento, está en tratamiento psicológico, claro. Está en tratamiento psiquiátrico, lo ve un neurólogo. O sea, cuando tú dices esto... O sea, a ver, el niño llega con vómito a la escuela y vomita a todos los escritorios y a todos los niños de al lado y solo dicen, es que está enfermo. Exacto. No creo, ¿no? No, y tiene mucho que ver, ahora lo sabemos, que es como una situación pues muy con la familia. Y, ¿no? Su mamá yo creo que estaba así como no sabiendo muy bien qué hacer. Seguramente. En esas épocas era mucho más tabú que ahorita. Y supongo que no había tanto tratamiento, yo no sé, son los 80s. Sí, no había tanto. ¿No? Bueno, ya hablaremos de otra película de los 80s, pero justo de ¿cómo le pusieron aquí? Pescador de ilusiones. Que sí. ya hablaremos de ella, pero sí. Justamente eso de los 80s, ¿no? Eran, y que eso retrata Pescador de ilusiones, una diferencia grande de atención entre lo que ocurría en los 80s en los psiquiátricos y lo que ocurre ahora. Sí, que por eso en gran parte te había dicho eso. Pero es un poco así, o sea, como la opción que es, ¿no? Pues le das algo para que se medio duerma. Eso era lo que pasaba. Y pues luego se le acababa la gasolina a la medicina y pues el güey revivía con venganza, ¿no? Sed de venganza. Y bueno, en la película, además de todo esto que dijimos de la evolución natural, el momento, o sea, ¿qué pensaste como del final y de todo el universo que como que... No, me gustó todo el final. Pensé que me gustó mucho esta mujer que trae a su amiga, ¿no? A su amiga socialista. Además, bueno, no hemos mencionado que la amiga socialista y Harper, el cínico, son gente de color, ¿no? Porque pues a ti y a mí tal vez nos resulta muy irrelevante, pero yo pienso que para la película es un tema no muy importante, pero el cínico es un hombre de color. Son los únicos dos personajes de color. Sí, y son los que buscan más el cambio. Exactamente. Y o sea, no el cambio, porque él no busca el cambio, pero él como que está desilusionado con buscar el cambio. Y no quiere nada con ella, sexual. O sea, si quiere, no es su principal foco. No es parte de la relación en ningún momento. No es parte de la relación. La relación entre ellos es de otra naturaleza. Él es el filósofo que está interesado en hablar con ella porque le encuentra potencial, ¿no? Sí, pues le cae bien, le encuentra fascinante. Y quiere al mismo tiempo vengarse de ella, ¿no? O sea, de su... Como él lo dice, ¿no? Su alegría a pesar de todo. Y que la lleva a ver a los niños esclavizados y a los bebés muertos, ¿no?
Dead Babies. Le sale muy mal ese truco a Harper, ¿no? Claro, que eso tiene muchas lecturas, ¿no? O sea, ese momento específico. Que es esta visión desde arriba y abajo. Israel y Gaza. Como la parte humana versus el dinero versus... Y lo miran desde ahí arriba, justamente. Sí, no bajan, ¿no? Y ella no va a bajar. Ella se va a aventar otra vez. O sea, es como, no puedo. El horror. Que es, por ejemplo, una crítica que hacía Sartre, ¿no? Decía, sí, acá nosotros filosofando y con nuestros cafés y croissants. Y ya fuimos al teatro y salimos del teatro y nos vamos a cenar y en la tarde antes nos tomamos un café y un croissant, ¿no? O sea, ¿dónde está la congruencia entre lo que digo, la crítica que hago al capitalismo o a la esclavitud y lo que estoy haciendo, ¿no? Que es también un poco la mirada de Harper, o sea, o la posición de Harper. Aquí estoy en este crucero con mi amiga vieja y rica, claro, ¿no? Pasándomela súper bien, pero a ver, niña, tú no sabes el mundo, ven, te lo voy a enseñar, ¿no? Pero no vamos a bajar. Pero no vamos a bajar ¿Y qué vamos a hacer por ellos? Nada. Claro. Nada, sí. ¿No? Entonces está también esa crítica, que es una crítica, te digo, además vieja. Sí. ¿No? Está después el papel de la prostituta, la socialista, que termina siendo su amiga y yéndose a vivir con ella. Y ahí al final, como dices, bueno, de las muchas lecturas está... Y entonces nos casamos, no nos casamos, no, que ella le dice, no, a ver, espérate, no, yo no me quiero casar, ¿no? O sea, no es mi intención, ya se me pasó ese... Y por cierto, el contrato que le habían, para el que llaman al abogado, ese contrato seguramente ya no está vigente. El contrato se lo hace el papá o busca quien le haga el contrato, porque en ese momento ella está en condiciones de discapacidad. O claro. sea, de discapacidad porque está en una condición de mucha inmadurez y de mucha ignorancia. O sea, al final no se casaron, ¿no? No se casaron. Y él lo entiende. Cuando se van a casar, ella se lo pide, ¿no? Como de... Pues ya, como que me caes bien, me puedo acomodar aquí. Me entiendes, me conoces. Creo que eso sigue siendo lo mismo. O sea, toda la película es lo mismo, ¿no? Que es como un pues... absurdo, o sea, llevar al absurdo las situaciones, que es como, esta es la parte de que está hablando de la conformidad del matrimonio, ¿no? Como de, bueno, pues es que no quiero estar sola, tú me conoces, eres un buen tipo, no me emocionas, que hasta el güey dice, no, pero yo tengo mucha pasión por ti, y yo, eres adorable, ¿no? Así como un perrito. Sí. Y luego literalmente termina convirtiendo al marido en perrito, ¿no? Al otro. Sí. Y genera como esta familia... En cabra. ¿Sabes qué es? En cabra, sí. En cabra. Lo que vi es como... Todo el principio de la película es ella queriendo conocer el mundo, ¿no? Y el final de la película es ella trayendo el mundo así. Sí, o sea, convirtió... Hizo su mundo. Que es lo que hacemos todos, en realidad, ¿no? En algún momento empiezas a decidir ya conscientemente quién sí puede participar de tu vida y quién no. Y qué vale la pena. En ese nivel, ¿no? O sea, en el nivel simbólico, pero también en el nivel práctico. Conforme nos vamos haciendo viejos, nos da más flojera salir y para eso tenemos nuestra casa y la tenemos como nos da la gana. Cuando descubre que puede tener un mundo interno, que es con esta viejita, y es a partir de eso, de la sexualidad, ¿no? De que le dicen, ¿qué dijo? ¿No he cogido en 30 años? 20 años, algo así. Y ella dijo, ¿qué? Así como... dice, pero está bien, sí. ¿no? O sea, yo estoy bien con eso. No necesito nada. Y claro, pues se va encontrando que ahora, entre más grande es un mundo interno... Le dice, no necesito traer un amante. Porque le dice, bueno, pero tú te das placer. Y ella le dice como, sí, eso... De vez en cuando. Eso sí, ¿no? Every once in a while. No, pero también habla como de el lugar que ocupa el mundo interno y el mundo externo en una persona, ¿no? O sea, va creciendo como su conocimiento, sus dudas, y se va fascinando con eso. Entonces empieza a perder importancia a lo otro, ¿no? Y no es que la experimentación sexual, porque luego tiene mucha, es como, no es que pierda importancia, sino ocupa otro lugar, ¿no? Y es como... Y un lugar también
o sea, es que no quiero decir más maduro, porque no pienso que es más maduro, sino que los seres humanos vamos pasando por diferentes estadios. Claro. Y en esos estadios, nuestro cuerpo y nuestro cerebro y lo que pasa fuera de nuestra casa acomodan, hacen un arreglo. Entonces, no es que estás más maduro o menos maduro en términos de sexualidad, es que estás cursando por estadios, por etapas diferentes. Entonces, pienso algo que decías muy al principio sobre la sexualidad y la parte simbólica. Pienso, ella al principio está muy abocada a la genitalidad, ¿no? Que es de su estadio, de adolescente. Está bien. Pero eso no tiene nada que ver con la edad, sí, ¿no? Sí, o sea, porque es el estadio adolescente y entonces, como bien dijiste, hay mucha energía y hay mucha energía sexual. Sí. Y entonces ella, pero además está explorando porque no conoce, o sea, empezó a conocer su propia sexualidad con el referente ella. Pero después el abogado le ofrece la posibilidad de reconocer o de conocer una sexualidad con el otro. Y ella no espera nada. Ella es un poco sigue muy inmersa en su propia experiencia sexual, en su propia experiencia genital, ¿no? Incluso hay un momento que le dice, no, a ver, vamos a parar un ratito porque yo ya no doy más, ¿no? Y entonces es cuando ella dice, bueno, pues ahí te quedas, yo me voy a explorar el mundo. Después, cuando entra al prostíbulo, que va y le dice, tuve sexo con este señor, qué cosa tan aburrida, ¿no? Dice, y que habla con la matrona y dice, no, yo no me quiero aburrir. Y empieza a hablar y a hacer fantasías con los clientes, ¿no? Y esa es una cosa muy de la sexualidad más, o sea, menos adolescente. No quieres relacionarte, no solo sexualmente, sino en muchos contextos no te quieres relacionar con el otro sin saber quién es el otro. Sí, bueno, porque no es nada más genital, ¿no? Exactamente. Pero ¿por qué no quieres usar el término madurez? Porque siento que si está ligado a la edad. Sí, y pero entre más conoces algo, más maduro eres, ¿o no? ¿O no va por ahí? Es que esa es la connotación que no quiero darle. Porque pienso justamente que en particular en la sexualidad no es que seas más maduro o menos maduro. Es que pasas por diferentes etapas. Y es esa capacidad cognitiva, neurológica, emocional, no es que tenga que ser más... Ser más maduro tiene una connotación un poco soberbia, ¿no? Bueno, es que ya cuando somos más maduros somos mejores personas. No, pero... Ok. Pero sí tiene que ver con la cantidad de experiencia, ¿no? Sí. Y con la madurez también del cuerpo y del cerebro. O sea, ¿no? Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Pero quitándole esa connotación de que es mejor si eres maduro, pues. Bueno, no hablamos de mejor o peor, ¿no? No. de diferencias. Sí. Sí. Además, no siempre tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la cantidad de experiencia, ¿no? O sea, pero también por eso estoy haciendo ese recorte que sí tiene que ver, la sexualidad sí tiene que ver con el cuerpo, con la madurez también del cuerpo-cerebro. Pero ¿qué pasa cuando alguien empieza a experimentar su sexualidad hasta los 30? Algo tuvo que haber pasado antes de los 30. No, desde no te toques, de aquí hasta que tengas pareja, ¿no? Sí, pero hay como... ¿Van a sucederle estas mismas etapas solo que en otro momento de su vida? No lo sé, fíjate que no estoy muy segura porque el cuerpo está en un estadio diferente. Claro, ya no es adolescente, pues. ¿Y qué va a pasar con la sexualidad a los 40 y a los 50? Que va a ir en decline físicamente, dices. La energía, pero no necesariamente el deseo. No. Incluso el deseo se puede mantener toda la vida. Claro. Y la actividad sexual se puede mantener toda la vida. Aunque sí, en el caso de las mujeres, va a haber una disminución del deseo en la perimenopausia. Y eso
creo que he oído a una sola mujer que dijo que la menopausia y la perimenopausia le hacían los mandados en cuestiones de líbido, ¿no? Claro, pero los hombres también, ¿no? Los hombres... O sea, hay una disminución del Hay líbido. una disminución, pero yo pienso que poniendo el mismo grupo etario es mucho mayor en las mujeres. Porque sí, con la menopausia puede reducirse a cero el deseo sexual. En ese momento en específico. En ese momento, y además no es un mes o dos. Claro. Son varios años. Sí. Pero luego regresa. ¿O qué? Sí. Después de los Sí. 50. ¿No? Sí. Pasada ya, como bien cursada la menopausia, se van muchos de los síntomas desagradables, el insomnio, estos calores, Los bochornos. el cansancio, ¿no? Sí. Ya una vez que se vuelven a regular, Claro. o sea, que tu cuerpo se acostumbra a que este es tu nuevo estadio hormonal. Dice, bueno, va, venga. Ok, entiendo. Entonces, cuando está en el prostíbulo, experimenta la sexualidad desde un lugar más íntimo, con estas distintas, con contar un chiste y hablar con ellos y empezar a entender sus distintos fetiches o maneras de expresarse. Sí, y no lo hace por ellos. No, está investigando. Y lo hace por ella, Claro. porque... Sí, por placer y por investigar. Claro, porque para ella deja de ser, o sea, como ya... Divertido, sí. Ajá, que me penetren así mecánicamente una y otra vez. Aunque se vengan rápido, pues qué hueva, ¿no? Sí, se empieza a volver... Esa parte está chida. Es como... Bueno, todo está chido, pero es como... lo que hablabas del Kama Sutra, ¿no? Y de la compatibilidad, pues es en todos los sentidos también. Es como, pues, tus fetiches y los míos y así, ¿no? Y como de la diversidad de cuerpos, de deseo, de Sí, filias o de lo que... También dice, estaba re flaco el... ¿Flaco o gordo? ¿Cuál? ¿No? ¿El Cuando primero? va y le cuenta al abogado y le dice Ah, el primero. ¿no? Sí. Es un tipo sin ninguna gracia. Sí. En ningún sentido, ¿no? Cero gracioso. Sí, le dice algo como... que olía raro Ah, que olía raro, sí. y que la embistió 3 veces y se vino. Sí. Así Que como... hacía ruidos raros. Ah, Que hacía unos ruidos raros, Sí. que olía raro. Y que sí, sí. duró 3 embestidas. Sí. Sí, luego está el carnicero y así. Y es como... el tipo de gente que va a un prostíbulo en este contexto, ¿no? Que es como todos estos hombres que todos tienen algún tipo de... El que lleva a sus hijos para que estudien Sí. y están haciendo notas. Y ella también les empieza a decir, ¿no? Sí, se convierten en Master C. Johnson. Sí. Sí. Te iba a decir que de ese periodo del prostíbulo, ¿no? Cuando llega, creo que el carnicero y dice con ella, que ella dice, no, yo quiero escoger al cliente, ¿no? Sí, que le dice, no, es que creo que sería mejor para los dos. Y le dice, ¿no cree usted que sería mejor que lo escojamos nosotras para que entonces la ilusión de que lo deseamos sea más efectiva? Y él, como no habla inglés, dice, ¿qué? A mi oficina. Sí. Que es cuando la muerde, ¿no? Y dice, a ver, las reglas son estas. Sí, porque la llama la oficina. Sí, come into my office. Sí, las castiga, ¿no? Castiga a la prostituta, a su amiga. Diciendo, bueno, esto va a ser gratis para él contigo. Vas. ¿Qué es? La máquina. En realidad, eso está chido. Todo es sobre la máquina, ¿no? Como todos formamos parte de este contexto. Pues sí. ¿Algo más que quieras agregar a nuestro análisis de cosas pobres? No, eso, el final también. Buen final, ¿no? Como todo Sí. ya muy acomodado, pero me gusta mucho del final. El pobre aprendiz es de los que me da pena, ¿no? El pobre aprendiz, porque él sí está enamorado de ella de esta manera en que la cultura lo ha hecho hombre, ¿no? Como ha ido modelando su masculinidad y él quiere todo con ella, ¿no? Y ella le dice como, o sea, sí, y está bien, y vamos, pero ya, como dicen, ¿no? Yo siento pasión por ti,
Sí. Es como si le dijera poor thing, ¿no? Sí. Está bien, así como... Pero al final todos se conforman un poco, ¿no? Sí, que es justamente porque ella también tiene que transar, ¿no? Claro. Hay cosas que, o sea, Bueno, ya no va a ir por el mundo. No, pues además su marido es una cabra y es un general, o sea, no puede estar ahí. Pero tampoco es ya marido, ¿no? No, O sea, pero socialmente no puede estar como si es otra persona, o sea, si es el cuerpo de esta otra persona y sí regresó este güey. Siento que la película implica que pues también por eso un poco se tiene que encerrar de nuevo. Y entonces ella, que es ella y la prostituta y el papá, que por cierto se muere, ¿no? Tienen que negociar con un mundo que tiene esas reglas. Claro, y que está además la nueva vela, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se llama No, Felicity. El otro experimento nuevo. Felicity, porque ella era Bella y esta es Felicity. Que le dice... O sea, me volvieron a hacer, es que te extrañábamos, monstruos. Sí. Entonces, ese final me gusta mucho porque es lo que pasa en la realidad. O sea, tú tienes una pareja y para tener a la pareja, tú tienes que dejar cosas de tu individualidad para la pertenencia con el otro. Pero al mismo tiempo tienes que hacer un gran esfuerzo para que tu individualidad no se destruya. Porque, por cierto, el gran desafío es que si tu individualidad se destruye, muy probablemente ya no le gustes a la pareja, porque lo que le gustó de ti fue lo primero que vio, que fue la individualidad, que le pasó sus filtros y dijo, esta persona es así porque yo pienso que es así. Son procesos muy inconscientes. Eso, o sea, me gustan muchas cosas del final, pero eso podría decir del... Sí, hablando de ese personaje, creo que... Pero ese personaje es así, ¿no? O sea, él es como un fan. Primero es fan del doctor. Ah, el aprendiz. Sí, porque decías que sentías pena por él. Y digo como, sí, pero este es como el mejor escenario posible para él. No, bueno, vive en casa de él, es su mano derecha. Sí, y es como... Puede ser el fan número uno de ella, ¿no? O sea, es como esta... ¿Cómo decirlo? Como ocupa el espacio para el que está diseñado. Porque además para él la fidelidad y esto no es tan importante. No. Es importante, y lo dice, el tiempo que pasa con ella. Y es como, aquí voy a pasar el mayor tiempo posible con ella. Entonces, no importa que sigas con tu amante... Sí, a él no le importa que haya sido prostituta. No. O sea, no en ese sentido. No en el sentido machista de cosificarla y de decir tú... Claro. Porque eres una señorita decente. Tienes que Eras estar conmigo. mi señora. Claro. No, en el sentido de que pues, no estaba ahí, él. Y luego cada uno de estos personajes ocupa un lugar como mejor en el que empezaron, ¿no? Y es como... Siento que a mucha gente le molestó que fuera como un final feliz también. Como que está planteando este mundo, ¿no? Todo agresivo y violento. Y no es trágico al final, sino es como se adapta. Es que es eso. No es que sea feliz, sino... O sea, sí, vemos ese recorte. Ajá. Pero al mismo tiempo también vemos un aprendiz que quiere más, que quisiera estar casado con ella, Todos quieren más. Todos quieren más. O sea, entonces, la nueva bebé quisiera no hacer un experimento. Claro. La morra que trabaja para ella está más cómoda, pero no quisiera trabajar para ella. La prostituta no quisiera tampoco estar ahí. Quisiera ser una mujer libre, pero por el color de piel y demás no puede ser. El otro no quisiera ser una cabra. Y ella quisiera seguir sintiendo más cosas, quizás, ¿no? Es como... Pero así es la vida. O sea, siento que es feliz en el sentido de que es realista, pero optimista. Sí. ¿Puede ser? Sí. Ok. Lo que pasa es que hay muchas maneras de sobresimplificar las cosas, ¿no? Ay, sí, ya ahora soy una familia feliz y ya, ¿no? No. Porque sí es como una postal, un poco. Sí, al final. Ajá. Pero pienso que eso también es una sátira, ¿no? Sí, claro. Sí, porque a veces es como una familia toda misfit. Y eso está chido. O sea, siento que también puede tener esa lectura. Es como, sí son felices, pero son todas estas personas, pues, torcidas y raras. Y como que no se adaptan al mundo que... Pues son literal hijos de este doctor deforme, ¿no? Que cuando cuenta las anécdotas de cómo lo que le hacía a su papá. ¿Tú crees que mi papá me podría haber marcado los genitales con un hierro hirviente si hubiera tenido sentimientos por mí? ¡No! Porque era más importante la ciencia. Y una cosa así. Es muy chistoso. Porque se está burlando de todo, sí, ¿no? Sí. O sea...
Pero bueno. Bueno, vean Poor Things. Está en Extrañas Star criaturas. Plus. Sí. Sí, ¿no? Muy bien, Diego. Gracias. Con gusto, Diego.